En este video mostraremos los microorganismos de importancia agronómica y dónde se clasifican según sus características. ¿Qué son los microorganismos? Los microorganismos son los seres vivos que no podemos observar a simple vista. Tienen en general un tamaño menor a 1 milímetro y por lo tanto necesitamos de un microscopio para poder observarlos. Viven en todas partes, incluso en sitios demasiado inhóspitos para ellos mismos y para otros seres vivos. La microbiología estudia a estos microorganismos y cómo funcionan, especialmente las bacterias, un grupo muy grande de células muy pequeñas. Los microorganismos pueden ser bacterias, hongos, protozoos y algas microscópicas, y el tamaño de los mismos puede variar dependiendo del tipo de células que tienen. Por ejemplo, las procariotas, si son procariotas podrían ser las bacterias, o eucariotas, los protozoos o los hongos, o también si son unicelulares o pluricelulares. Desde el punto de vista taxonómico, podemos clasificarlos en dos superreinos según la clasificación de Ruggiero y colaboradores del año 2015. Puede haber microorganismos formados por células procariotas que se ubican en el superreino procariota y aquellos formados por células eucariotas ubicados en el superreino eucariota. ¿Cómo clasificamos a estos microorganismos? Nos ocuparemos ahora de caracterizar los principales grupos de microorganismos según la clasificación que vimos de Ruggiero y colaboradores del 2015. En el reino Arqueas podemos encontrar bacterias halófitas, que son microorganismos tolerantes a la sal que pueden crecer en suelos o en aguas de alta salinidad. También hay bacterias metanógenas que viven en medios estrictamente anaeróbicos y obtienen energía mediante la producción de gas natural como es el metano. El otro grupo son las bacterias verdaderas, cianobacterias y actinomicetes, que las vamos a ubicar en el reino bacteria. En el reino fungi vamos a encontrar las levaduras y los hongos filamentosos. En el reino protozoa vamos a estudiar los ciliados del rumen. En el reino cromista, las algas cromófitas, y en el reino plantae se incluyeron las algas clorófitas. El primer grupo de microorganismos que vamos a ver o a estudiar son las bacterias. Es uno de los grupos de mayor importancia y de intervenciones microbianas en la agronomía. Incluye las bacterias verdaderas, las cianobacterias y los actinomicetes. Las bacterias son muy abundantes en el planeta y pueden vivir en condiciones ambientales muy extremas. Son microorganismos procariotas y unicelulares. Presentan diversas formas como cocos, bacilos, espirilos, y tienen una pared compuesta principalmente por un peptidoglucano que es la mureína. Por lo general su tamaño es de algunos micrómetros de largo, entre 0,5 y 5 micrómetros, y las de menor tamaño miden tan solo 0,1 a 0,2 micrómetros de diámetro, mientras que las bacterias más grandes pueden alcanzar varias micras de longitud, como son las que estamos observando allí, que son cianobacterias, en este caso oscilatorias. ¿Qué características presentan en general las bacterias? Tienen células procariotas, son unicelulares, pueden ser heterótrofas o autótrofas, pero con una gran diversidad metabólica. Pueden habitar, como dijimos recién, en diversos ambientes, y dentro de las de importancia agronómica podemos mencionar aquellas que intervienen en los ciclos de los elementos del carbono, nitrógeno, azufre y fósforo, entre otros elementos nutrientes. Están aquellas que son utilizadas en la industria alimenticia y química, aquellas que degradan la materia orgánica, entre otras muchas actividades que vamos a ir viendo durante la cursada de microbiología agrícola. Entre las intervenciones bacterianas en agronomía podemos mencionar, como dijimos, aquellas que intervienen en la industria láctea, como por ejemplo aquí está Lactobacillus acidophilus en la producción de yogur,
o Propionibacterium shermani en la producción del queso, en este caso gruyère. También existen algunas bacterias llamadas diazótrofas que tienen la capacidad de fijar el nitrógeno del aire en estructuras como las que se observan en la imagen de la izquierda abajo, en estructuras llamadas nódulos, en donde las bacterias, como en este caso Bradyrhizobium japonicum, se asocia con una planta de soja para poder fijar el nitrógeno del aire. También hay bacterias que intervienen en la degradación de compuestos orgánicos. Otras intervienen a través de su metabolismo fermentativo en la conservación del forraje, como son en las estructuras llamadas silos, y otras bacterias son agentes causales de enfermedades en cultivos de importancia agronómica. El otro grupo de microorganismos que vamos a ver son los hongos. Están en el reino fungi y pueden ser hongos unicelulares como las levaduras u hongos filamentosos. ¿Qué características tienen en general los hongos? Tienen células eucariotas, tienen una pared celular formada por quitina, son heterótrofos por absorción, pueden tener una reproducción sexual y asexual. Generalmente pueden intervenir en diferentes relaciones ecológicas, es decir, pueden ser saprófitos, simbiontes, parásitos, y hay varias intervenciones microbianas de importancia agronómica, como son la formación de micorrizas en árboles, hay comestibles, patógenos en plantas, como dijimos, y en la industria láctea. Aquí vemos imágenes vistas al microscopio óptico de los hongos filamentosos, como los de la imagen de la izquierda, con hifas, que forman la parte vegetativa o la fase vegetativa del ciclo de los hongos, y también vemos los hongos unicelulares, que son las levaduras, donde aparece la más nombrada es Saccharomyces cerevisiae, utilizada en la elaboración de bebidas alcohólicas, también en la elaboración del pan. En las imágenes se observan también las micorrizas, este micelio que está rodeando las raíces de las plantas y que le permiten a las plantas aumentar la superficie de absorción de estas especies. También hay hongos saprófitos, medicinales, comestibles, etc. Y por último, los hongos fitopatógenos y aquellos que lo van a ver en fitopatología y que causan enfermedades a cultivos de importancia agronómica, y aquellos, por ejemplo, en este caso, utilizados en la producción de quesos, como el Penicillium roqueforti. El otro grupo microbiano son los protozoos. Estos se encuentran en el reino protozoa y los principales a nombrar en la agronomía son los ciliados del rumen. Estos son organismos eucariotas unicelulares, no tienen pared celular, son heterótrofos por ingestión, son móviles porque presentan estructuras como cilios y flagelos, pueden tener una reproducción sexual y asexual y en general ocupan diversos hábitats, agua dulce y salada principalmente, y el del suelo. Pueden ser patógenos y algunos, como dijimos anteriormente, establecen simbiosis con rumiantes. En esta imagen podemos observar la actividad o la intervención agronómica una de las más importantes, que es la simbiosis que establecen estos protozoos con el rumen de los bovinos. La simbiosis de protozoarios es una asociación en la cual ambos salen beneficiados. Los beneficios del microorganismo al animal le ayuda a digerir la celulosa, sintetizan proteínas y vitaminas de alta calidad animal, mientras que el rumen del animal le da a estos microorganismos una temperatura constante, alta humedad, condiciones anaeróbicas para poder realizar su metabolismo,
Tiene un aporte continuo de sustrato a través del alimento que mastican y tienen una agitación constante, por lo que el microorganismo se ve beneficiado. Otra de los microorganismos son las algas clorófitas que han sido incorporadas en el reino Plantae, específicamente en un linaje o en una línea llamada Viridiplantae. En este caso, las clorófitas tienen cloroplastos, al igual que las plantas terrestres, que se originaron o que adquirieron su primer cloroplasto por un único evento de endosimbiosis con una cianobacteria. Tienen cloroplastos con características que permiten diferenciarlos fácilmente de lo que son luego las algas rojas o las cromófitas. Las algas verdes o clorófitas están principalmente en agua dulce y en su mayoría son microscópicas. Existen algunas de estas algas que establecen simbiosis con hongos y forman líquenes. ¿Qué características tienen? Bueno, tienen células eucariotas, pueden ser unicelulares, filamentosas o coloniales, tienen cloroplastos con clorofila A y B y las paredes celulares están compuestas por celulosa. Aquí vemos algunas filamentosas, otras coloniales como el Volvox, otras agrupadas de A4 como Cnidesmus. Y por último están las algas cromófitas que se encuentran en el reino cromista. Estas poseen cloroplastos que provienen de una alga roja por endosimbiosis secundaria. El origen es diferente al de las clorófitas. Otra característica es que los cloroplastos tienen clorofila A y C, pero tienen muchos pigmentos secundarios que a veces enmascaran las clorofilas. Aquí podemos encontrar las diatomeas, las algas doradas y pardas y algunos dinoflagelados. Ahí se observan algunas imágenes microscópicas de estos microorganismos. Los grupos microbianos que vamos a mencionar en la cursada de microbiología agrícola y que tienen intervenciones agronómicas serán los que pertenecen al reino bacteria, fungi y protozoo.